Bueno, si les parece, vamos arrancando. Ya que Carlos me dio el pie, arranco nomás. Buenas tardes a todos y todas. Un placer volver a compartir esta tarde. La semana pasada nos había tocado feriado, pero esta semana realmente agradezco a los organizadores por el cambio de día, porque era una cuestión de agenda que tenía, y bueno, les agradezco un montón este cambio. Ya la semana que viene nos volvemos a encontrar, como decía Carlos, el día viernes, donde vamos a trabajar en la cuestión Malvinas. Con una parte la voy a dar yo la clase, pero otra parte va a venir un invitado, un investigador que trabaja conmigo en la Universidad Nacional de Lanús, especialista, recontra especialista. Yo siempre digo que es el que más sabe de la causa Malvinas en la Argentina. Realmente es una persona muy formada, y por la complejidad que tiene la temática me parece importante, más allá de que yo voy a dar una perspectiva vinculada a Malvinas y la integración latinoamericana, que contemos con un especialista, ¿sí? Más a 40 años de la guerra, que pueda hablarnos específicamente del conflicto del Atlántico Sur. Así que bueno, eso, contarles y hacer el minuto de tiempo que faltaba, porque me pidieron que arranque exactamente 15, así que ahora sí, ya vamos a arrancar. Bueno, si les parece, podemos trabajar como la semana pasada, una primera parte de exposición, y luego abrimos los micrófonos, intercambiamos y charlamos un poco. Bueno, les cuento el título de este segundo encuentro. Vamos a continuar, obviamente, con el eje de América Latina, y como contenido yo planteé para este encuentro geopolítica e integración regional, debate sobre modelos de desarrollo regionales y los desafíos para la integración en el siglo XXI. Estuve pensando bastante qué compartir con ustedes, les envié algunos materiales, bibliografía, artículos, etc., y terminé haciendo un recorte, porque es una temática muy compleja y creo yo que muy importante, que vamos a coincidir en la relevancia que tiene el pensar la integración en función de lo que está ocurriendo en el contexto internacional. Entonces elegí 3 ejes, básicamente, que les voy a comentar, que vamos a trabajar en el día de hoy. Un primer eje vinculado a realizar una caracterización de la crisis del orden mundial. Algunos hablan del desorden mundial, ¿no? Porque es tan profunda la crisis y es tan multidimensional y multiescalar que está poniendo en cuestión al sistema en sí. Pareciera ser que no es una crisis del sistema, sino pareciera ser que es una crisis que cuestiona el sistema mismo, no dentro del sistema, ¿no? Bueno, eso como primer eje. Conversar desde una perspectiva histórica sobre la crisis actual. Como segundo eje, la importancia de los recursos naturales estratégicos, y ahí sí ya meternos a América Latina. Me gustaría que trabajemos la cuestión geopolítica desde los recursos. Y como tercera cuestión, el rol de la integración regional en este contexto internacional, pero más allá del contexto, lo vamos a aplicar a los recursos estratégicos y vamos a ejemplificarlo, porque a veces cuando uno trabaja un modelo teórico en un caso particular se entiende mejor. Lo vamos a ejemplificar en el caso del agua, ¿sí? En el caso del acuífero guaraní, que es un tema en el cual hace un tiempo participé en un proyecto de investigación y pude profundizar bastante. Entonces me pareció interesante aplicar todo esto que vamos a charlar en la primera parte con respecto al caso del acuífero, ¿no? Bueno, arranquemos entonces con la primera parte. Les voy a compartir, como hicimos la otra vez, pantalla, así colabora y lo hace más dinámico, esperemos, con algunos cuadros. Si alguno está en celular, después se los paso el archivo, porque por ahí les va a costar verlo, porque está un poco pequeño, ¿sí? Ahí se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Como yo les decía, en este momento nos encontramos ante una crisis del sistema. Hay una frase muy famosa de Antonio Gramsci que dice: lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer, ¿no? En este momento y en esta época de transición, la crisis que vivimos, como les decía al principio, por un lado es multidimensional, porque es una crisis política, cultural, ontológica, es decir, aquello que atraviesa al ser, una crisis de las subjetividades. Los autores hablan de una crisis de
el conjunto de las variables que constituyen a una civilización, ¿no? Y también es una crisis multiescalar, porque atraviesa todas y cada una de las instancias de nuestro globo, a nivel nacional, regional, latinoamericano, y a nivel también mundial. Ahora bien, es muy complejo poder caracterizar este momento, porque nos encontramos ante un cambio de época. Imagínense ustedes lo que habrá sido transitar el último cambio de época, tal vez tan profundo como este, ¿sí? En cuanto a cambio estructural del sistema, que fue el origen del capitalismo. Imaginen qué habrá implicado para aquellos que vivían en el siglo XVII, siglo XVIII, ese mundo y esa transformación entre el mundo feudal, las relaciones feudales, al mundo capitalista y al mundo industrial. Lo que hoy estamos viviendo es un cambio tan profundo como ese. Y ser contemporáneos a los cambios generan muchos desafíos para aquellos que nos dedicamos a las ciencias sociales, por la complejidad que tiene poder analizar todo lo que está ocurriendo en forma sincrónica a nuestro tiempo y a nuestro desarrollo vital. Por lo tanto, me parece que este tema y poder analizarlo con detenimiento es fundamental para después ver, bueno, qué pasa con América Latina. Para poder comprender esta crisis creo que tenemos que ir, o les invito a que vayamos por lo menos, a el momento en el cual se conforma básicamente las características del modelo que hoy está agonizando, o que hoy está por lo menos mostrando elementos de absoluto agotamiento, ¿no? Estamos haciendo referencia a la construcción de lo que se denominó capitalismo globalizado, ¿sí? O la globalización, como quieran llamarle, o la etapa en la cual el neoliberalismo se propuso como alternativa a la crisis del mundo bipolar, y al mundo en el cual el sistema financiero rigió absolutamente desvinculado, o en gran medida desvinculado, al mundo de la productividad, al mundo de la producción. Eso es lo que hoy está en crisis. Ahora, ¿desde cuándo tenemos este sistema funcionando? Y aquí nos vamos a lo que yo acá les comparto en el cuadro, que nos situamos en los años 70. Para marcar un año podemos señalar en 1973 la crisis del petróleo, ¿sí? Podríamos hablar y elegir otras fechas, pero vamos a tomar ese hito, que es una profunda crisis del sistema capitalista. El sistema capitalista desde su surgimiento, hablábamos del siglo XVIII recién, ¿no? Desde el surgimiento del siglo XVIII hasta la actualidad, ha tenido una gran cantidad de crisis cíclicas, ¿sí? Una de las más importantes, 1873, la que yo estoy mencionando, 1973, la crisis del petróleo. Algunos se preguntan si lo que estamos viviendo ahora es una nueva crisis cíclica más del capitalismo, o si nos encontramos frente ya a la crisis estructural de este modo de producción. Pero volviendo entonces a la construcción de este capitalismo globalizado financiero, los años 70 comenzó lo que los autores comienzan a denominar la tercera revolución industrial, ¿sí? Hoy se habla de la cuarta revolución industrial. Cuando hablamos de la tercera revolución industrial estamos haciendo referencia fundamentalmente a la robótica, el sistema vinculado a la aplicación de la tecnología al mundo de la producción, y la crisis de lo que fue el sistema fordista y el paso al sistema de producción del toyotismo, denominado toyotismo. Como ustedes saben, el fordismo, bueno, ¿quién no ha visto Tiempos Modernos de Chaplin? Creo que todos y todas lo han visto en algún momento. Ejemplo más claro que eso no hay, ¿no? La cinta de montaje, y trabajadores uno al lado del otro, con su fuerza de trabajo física, vinculado a la producción real, material. Todo ese sistema que se había conformado en la primera revolución industrial, la segunda, ¿no? 1800, 1900, que había dado origen al estado de bienestar, porque el sistema fordista vino de la mano con la necesidad del mercado de consumo. Por lo tanto, si yo tengo productos, necesito vender estos productos para generar desarrollo y capital,
necesito gente que compre. Por lo tanto, allí hay una clase trabajadora y hay una sociedad de consumo que se promueve porque es parte del sistema, del mismo sistema capitalista. Hay un historiador muy conocido, no sé si han tenido posibilidad de escucharlo, de leerlo, ya falleció hace un tiempito, que es Eric Hobsbawm, que habla de la etapa de oro, la etapa dorada del siglo XX. ¿No? Cuando a partir de este proceso de revolución industrial se consolida la sociedad de consumo y gran parte de los sectores sociales ingresan a un nivel de vida distinto. Estamos hablando en Europa occidental. A partir de los años 70, todo este mundo se transforma por la invención nada más ni nada menos que la robótica. Y esto revoluciona las formas de producción. Y comienza lo que se denomina la era postindustrial, donde no implica que desaparece la industria, pero sí implica que la utilización de la mano de obra es absolutamente distinta. Hay una utilización intensiva de la mano de obra que además se busca o empieza a construir un perfil de mano de obra altamente calificado, que tiene como contracara la exclusión de gran parte de la clase trabajadora, lo que el marxismo clásico llamaba el ejército de reserva, ¿no? Los que se quedan afuera, que cuanto más son, más desocupados tengo, ese ejército de reserva que decía Marx, más me va a bajar el salario, más me va a bajar el costo salarial, y digo costo salarial entre comillas, porque sabemos que es el término que se utiliza por parte del capital, ¿no? Entonces, en este momento ese ejército de reserva, o el conjunto de gran parte de la clase trabajadora, encuentra que ya no tiene espacios, que la demanda laboral ha bajado en términos muy importantes, y que la producción de riqueza se traslada del ámbito de lo material al ámbito de lo financiero. El ámbito de lo financiero implica que se desdobla y que a partir de los movimientos de capital se genera más capital. Y esto, a partir de los años 70, primero con los petrodólares, luego se va a profundizar con los años 90, con la caída de la Unión Soviética, que no es menor en todo este proceso, con el final de la Guerra Fría, ahora lo vamos a retomar desde el punto de vista geopolítico, pero en términos económicos, es la imposición del capitalismo al infinito y más allá. Por si hay algún fanático aquí de la película animada de Toy Story, ¿sí? la aplicación y la imposición de capitalismo al conjunto del globo. Y como discurso acompañado del liberalismo como supuestamente la ideología triunfante. Entonces, en ese universo es cuando se plantea desde los centros de poder la aplicación de una serie de medidas que están basadas en la teoría neoclásica, que es la teoría económica que acompaña lo que nosotros conocemos como el neoliberalismo, ¿sí? Teóricos como Milton Friedman y tantos otros economistas que desarrollan en forma específica diferentes teorías que sostienen lo que nosotros y nosotras conocemos como el sistema o el modelo neoliberal. ¿Qué implicaba básicamente el neoliberalismo? Ustedes piensen que los primeros lugares donde se aplica la política neoliberal son en Estados Unidos y en Inglaterra. Es Reagan y Margaret Thatcher. Estamos hablando de años 70, años 80, donde las políticas neoliberales se aplican en el mundo sajón y desde allí se exportan al conjunto del globo o a todos los lugares donde pueden influenciar con esta doctrina. En América Latina, con mucha claridad, el primer país que lleva adelante estas políticas es Chile, de la mano de Pinochet y de la dictadura cívico-militar que tuvieron los chilenos, ¿sí? 1973. ¿Cuál era el planteo general frente a este cambio de modelo productivo? Lo que el neoliberalismo propone es una política por la cual disminuir fuertemente los impuestos,
favorecer a la minoría, a una minoría, la minoría privilegiada, liberalizar la economía, retirar al Estado de todos aquellos aspectos vinculados a la política social y fundamentalmente aquellos aspectos vinculados a la intervención en los sistemas comerciales. Y es allí donde está este concepto del Estado empresario, que había coexistido con economías de mercado en los años anteriores, porque no podemos decir, por pensar, ¿no?, en la Argentina peronista, que no existió una economía de mercado. Durante los años 40, 50, convivía la economía de mercado con un Estado que, a partir de la creación de empresas públicas, gestionaba, producía, ¿sí?, y controlaba la infraestructura para el desarrollo industrial, por ejemplo. Bueno, a partir de este momento se comienza a proponer un modelo de Estado en el cual se tiene que retirar de los ámbitos estratégicos de la economía. Y allí es donde viene y se propone la política generalizada de las privatizaciones, el ajuste fiscal, el famoso déficit cero, que se encuentra acompañado, además, por un aumento de los índices de desempleo, y esto no ocurre solo en la Argentina y en América Latina, sino que es una tendencia de todo el sistema, porque justamente lo que estamos hablando es de una revolución industrial que va a expulsar mano de obra. Por lo tanto, tengo un Estado que se retira, una industria que expulsa mano de obra, no hay cobertura social. Bueno, esto es lo que va generando lo que se conoce con el nombre de Estado darwinista, o el Estado del sálvese quien pueda, ¿sí? En los 90 había una publicidad muy famosa que era "Hacé la tuya", no sé si se acuerdan, que aparecía Fido Dido, decía "Hacé la tuya", ese lema bien propio de los 90, donde el individualismo se proponía en un extremo tal, donde había una ruptura fundamentalmente de los lazos sociales, ¿no? Que en el caso de América Latina esto se lleva adelante de la mano de las dictaduras. Todo este proceso en nuestra región no se produce de la mano de los sistemas democráticos, sino que ocurre de la mano de las dictaduras cívicos militares de los años 60 y fundamentalmente de los años 70 en adelante. Bueno, esto lo paso rápidamente porque creo que los años 90, viendo por aquí más o menos nuestros rostros, todos los hemos vivido y los recordamos, o la gran mayoría. Este proceso se encuentra acompañado por el fortalecimiento de las empresas y de las corporaciones transnacionales. Que esto es una particularidad porque socava profundamente las soberanías de los estados. No solo en los países periféricos, y aquí es cuando ya la complejidad empieza a ser mayor, porque las corporaciones transnacionales, las empresas transnacionales, también actúan en los países centrales, y como el modelo mundial está vinculado a la libre circulación de capitales, no así de personas, porque el tema de las migraciones y las xenofobias en estos años aumenta muchísimo, pero sí de los bienes y de los capitales, la industria comienza a deslocalizarse. ¿Qué significa esto? Que de los centros donde históricamente estaban situados las fábricas y las industrias, como por ejemplo en los Estados Unidos, los centros de poder, o lo que era denominado el centro en contraposición de la periferia, comienzan a perder sus establecimientos productivos, porque de repente era más barato producir en sudeste asiático, y allí se iba la fábrica de zapatillas Nike a producir al sudeste asiático, ingresaba el producto hecho a los Estados Unidos y le ponía el sellito, ¿no?, Made in lo que fuese, la etiqueta y ya está. Por lo tanto, este proceso de globalización implicó, por un lado, la financiarización de la economía, por el otro lado, la deslocalización industrial, y esto provoca que dentro de los mismos países desarrollados comiencen a surgir focos, ¿sí?, de pobreza. Algunos autores hablan de periferias dentro del centro. Que este es un modelo muy complejo para comprender, si pensamos los años 50 o 40, porque el modelo de centro, periferia, semicolonia y dependencia era mucho más claro, porque el lugar de los estados era más claro.
Durante los años 70, se profundiza en los 80 y fundamentalmente en los 90, se produce la reconstrucción de un bloque de poder donde por un lado están las empresas transnacionales, especialmente el capital financiero, articulado con las organizaciones mundiales de posguerra, que sobreviven a la posguerra y que cuando cae la Unión Soviética se plantean como aquellas organizaciones que regulan el conjunto del globo, ya no al mundo occidental, sino al conjunto del globo. Fondo Monetario Internacional, el BID, la OMC, ¿sí? Etcétera, etcétera. Organización Mundial del Comercio, de la Salud, todo el conjunto de organizaciones de posguerra. Claro, lo que se plantea es, bueno, Estados Unidos, el capitalismo ha triunfado, después vamos a preguntarnos si esto realmente fue así, pero el discurso es que el capitalismo triunfó, las organizaciones propias de ese bloque se imponen, y van a generar un modelo de gobernanza en el sentido de quién administra y quién regula el funcionamiento de las relaciones internacionales. A eso cuando hablamos, y los autores que les fui pasando, cuando hablan de modelo de gobernanza se refieren a eso, porque ya sabemos que esto de la libre regulación de todo no existe. Si nadie regula, de alguna manera las cosas funcionan, ¿no? Bueno, los modelos de gobernanza se refiere a quiénes son los que establecen las reglas de juego en términos de política internacional. Y allí se encuentran los organismos internacionales articulados con los intereses de estos dos grupos que yo les mencionaba, los capitales transnacionales y el capital financiero. Ya alguno estará pensando en Trump, ¿no? No sé si alguno ya fue a los Estados Unidos y viajó al trumpismo, lo que se conoce como Trump, porque la crisis de todo esto que estamos comentando explica en gran medida la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Por ejemplo, Trump. Cuando Trump sale con el discurso de nos robaron el trabajo, cuando Trump sale a interpelar a un sector de la población norteamericana perjudicada por este modelo, comienza a juntar votos, ¿no? Con un discurso conservador, misógino, ¿no? De todo, digo, etcétera, etcétera, pero muy crítico de lo que comienza a configurarse como el globalismo, ¿sí? Todo este proyecto que yo estoy comentando, hoy por hoy se los puede agrupar en este concepto del globalismo, porque hoy está puesto en cuestión, y hay muchos que cuestionan el globalismo, pero no necesariamente para construir un modelo más igualitario, ¿no? Ya vamos a ir viéndolo, no todos los nacionalismos o las críticas al globalismo implican un modelo que para América Latina pueda implicar un mayor ejercicio de la soberanía, por ejemplo. Bueno, entonces, volviendo, para no desordenarnos tanto, a los años 90, y terminar este mapa, este proceso de socavar la soberanía, que repercuten tanto al norte como al sur, a este y al oeste, traen de la mano una crisis muy profunda de los partidos políticos, también de los sindicatos, y también de las formas tradicionales de representación, del conjunto del sistema. ¿Por qué? Porque si ya el Estado no puede asegurar los derechos sociales, ¿qué pasa con la política, entre comillas, con el sistema de partidos políticos? No es casualidad, yo estoy tirando como muchas puntas, después en la charla y en el intercambio elegimos por dónde quieren profundizar, porque hay muchos temas acá para pensar, pero no es casualidad que en América Latina gran parte de las políticas neoliberales hayan sido aplicadas por gobiernos que antaño habían sido gobiernos nacionales y populares, o del mismo signo político, o por lo menos lo hacen con el mismo sello de partido. El menemismo lo hace desde el peronismo, desde el PJ. En Bolivia, Paz Estenssoro aplica las políticas liberales cuando había sido protagonista de la Revolución Popular en los años 50-60 en Bolivia. Entonces, ahí hay una complejidad que, insisto, lo podemos después profundizar, pero que está vinculado a un momento donde todo el sistema político entra en crisis. Y lo mismo los sindicatos. Si yo tengo menos gente en relación de dependencia, los que quedan afuera del sistema se quedan sin representación sindical.
Y la clase obrera queda absolutamente fragmentada. Si uno toma la tasa de densidad sindical de la Argentina de los años 60 y la compara con la de hoy, tenía el número por ahí, y no lo agarré ahora, no lo voy a tener a mano, por ahí alguno de ustedes lo conoce exacto, a pesar de que la Argentina es el país con la mayor tasa de densidad sindical de las Américas, incluyendo a Canadá, por lo menos hasta hace muy poquito era así, la disminución ha sido muy fuerte. Ni hablar la fragmentación del movimiento obrero organizado, que es resultado de lo que pasa en las bases materiales. Acá creo que tenemos que superar las lecturas que, bueno, que solo miran lo político o solo miran el conflicto de la coyuntura, del momento. Yendo a las causas estructurales, si yo tengo un desempleo estructural que no lo puedo bajar de 2 dígitos, esto implica que hay una gran cantidad de compañeros y compañeras que trabajan en la informalidad y otros que ni siquiera tienen trabajo. Y ahí es donde comienza este debate, en la actualidad, si nos encontramos ante lo que se llama la sociedad del fin del trabajo, ¿no? Y que hay que hacer algo para pensar en esta nueva forma de sociedad, donde ¿qué hacemos con los trabajadores y las trabajadoras que no van a poder insertarse por la revolución de la robótica, por la revolución de las comunicaciones, por el 5G, por la Internet de las cosas, que es lo que se viene ahora, que implica la robotización de la vida cotidiana, no solo de la producción, porque lo que estamos viviendo hace algunos años es el traspaso del mundo de la robótica aplicado a la producción al mundo de aquellos conocimientos, ¿no? Aplicados a las cosas y a la vida cotidiana y a la comunicación, bueno, entre nosotros y nosotras, ¿no? Estamos aquí hablando. ¿Quién lo hubiera dicho hace unos años? Ni hablar, sin ir más lejos, en los años 90, videoconferencia, videollamada, ¿sí? La rapidez con la que todo esto va transcurriendo. Entonces, en este contexto aparecen nuevas formas de representación que en los últimos años se han profundizado, y yo creo que hay una pregunta para aquellos militantes, somos militantes de campo popular, que nos tenemos que hacer el diálogo entre las viejas y las nuevas formas de representación. Movimientos ambientalistas, uno, por ejemplo. Movimientos de mujeres, los feminismos, que son heterogéneos, diversos y con un gran dinamismo. Los partidos verdes en Europa, por dar otro ejemplo. Hay una serie de causas que también se presentan como globales, ¿sí? Como globalistas, pero en defensa de valores humanitarios. Ahora, ahí hay muchas preguntas para hacernos. ¿Es lo mismo ser ambientalista en América Latina que en Europa? ¿Es lo mismo ser feminista en América Latina que en Europa? ¿Necesariamente estas nuevas formas de representación son reactivas de las viejas formas? ¿Qué hacemos entonces con los movimientos políticos, con el partido? ¿Qué pasó con los partidos? ¿Qué pasó con los frentes? Si miramos hoy el mapa político, no solo de la Argentina, miremos Brasil, miremos Chile, miremos Colombia. Hay una profunda transformación de las fuerzas políticas tradicionales. Y por último hay una dimensión cultural que la otra vez simplemente mencionamos, pero que aquí yo la vuelvo a incorporar para ordenarla en el conjunto de variables, que es la cultural. Lo que nosotros decíamos la otra vez de las redes sociales, de los logaritmos que influyen en la construcción de nuestros sentidos, de la manipulación, del Big Data, digamos, todo eso que yo les recomendaba el texto de Busaniche, ya en los años 90 comienza a instalarse desde una postura de exacerbar el individualismo. Todavía todo esto que yo estoy hablando, no había logaritmo, no había, ¿sí? Internet no formaba parte de nuestra vida cotidiana, pero sí este concepto, que fue lo primero que comenzó, el sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda es resultado, o va de la mano, de la ruptura de los lazos sociales. Entonces, fíjense cómo esto es un entramado, donde todo se conecta, porque se modifica el mundo del trabajo, ya no es una clase obrera homogénea. Se pierde la territorialidad del trabajo, que no es menor. ¿A qué me refiero con esto? El peronismo clásico tenía su asiento en la fábrica, en el barrio, y la fábrica estaba cercana al barrio, entonces estaba la unidad básica, la comisión interna en la fábrica,
y ahí funcionaba, ¿no? Había una unidad. Todo ese universo, por estas transformaciones materiales, económicas, se fue transformando y a partir de la dictadura cívico-militar hay una profundización de la ruptura de esos vínculos sociales, ¿no? Y del aumento de la desconfianza, del por algo, sí, algo habrán hecho, y todos estos discursos que giran alrededor del sentido común neoliberal. La meritocracia, todo esto que lamentablemente hoy estamos debatiendo nuevamente, o que se acrecentó aún más, los discursos que se radicalizaron vinculados a estas ideas neoliberales, se construyeron en esta época. Ahora bien, en términos geopolíticos, ¿qué pasa con América Latina en los años 80, 90 y 2000? A ver si podemos pasar. Ahí está. Bueno, nos encontramos en los años, como decíamos recién, los años 90, con el fin de la bipolaridad, ¿sí? Lo que hoy está en crisis es ese mundo, el mundo que se construyó cuando terminó la Guerra Fría. Ahora bien, en América Latina, durante la segunda mitad del siglo XX, es notorio que la presencia de Estados Unidos fue lo que determinó nuestros procesos de colonialismo, de semicolonialismo, como quieran llamarle. Por lo tanto, mirando qué es lo que ocurre con Estados Unidos, vamos a poder reflexionar y analizar qué es lo que nos ocurrió a nosotros en América Latina y qué pasa de acá para adelante. Para analizar esto yo elegí dos textos, que acá les presento como una comparación. Son dos textos de Sensinsky, que se escribe con Sensinsky, no sé si lo ubican. Sensinsky es un especialista en política internacional, que fue asesor de Kissinger, para que ustedes vean más o menos de quién estamos hablando, ¿sí? Tipo del conservadurismo recontraduro de Estados Unidos. Él publica dos libros que van a ser un poco como la Biblia para los republicanos y para el establishment norteamericano. Uno es El Gran Tablero Mundial, que lo publica a principios de los años 90, apenas termina la Guerra Fría, y el otro es El Dilema de los Estados Unidos, que lo publica en los años 2000, 2003, 2004. ¿Por qué yo tomo estos dos libros? Porque lo que plantea y lo que analiza este autor muestra lo que está reflexionando un sector de la sociedad norteamericana y cómo analiza lo que ya a partir de los años 2000 se observa como inevitable. Y este concepto es fundamental, el declinismo. En los años 90, Dzerzhinsky decía cómo sostenemos la hegemonía. Estados Unidos triunfó, ¿sí?, sobre la URSS, el capitalismo se impuso hasta los confines de la Tierra, ¿sí?, salvo China. Después lo vamos a ver qué pasó con China. Pero digo, se impuso en términos generales la época del fin de los grandes relatos, de la época de los discursos y de la ideología del pensamiento único. Había un discurso triunfalista. La crisis de los movimientos populares en América Latina también tienen que ver con eso. Hubo una argumentación muy fuerte en decir, che, esperen, el mundo fue para otro lado, nos tenemos que adaptar. Se cayó el muro, ¿no? El capitalismo, este es el mundo que nos tocó, y la realpolitik, y tenemos que ver qué hacemos con esto que nos tocó. Plenos años 90, consenso de Washington, políticas neoliberales, desde Washington para el sur. En ese contexto, el establishment norteamericano, Dzerzhinsky, como un cuadro orgánico de este establishment, dice cómo sostenemos nuestra hegemonía. Y plantea, primero, años 90 estoy hablando, neutralizar el crecimiento de China. 1, dice, ojo con los chinos. 2, favorecer el acercamiento de Rusia a la Unión Europea. En esa época, imagínense, cayó la URSS, ¿qué hacemos con Rusia? Además de que aparecieron la mafia rusa y todos los líos. Bueno, ¿qué hacemos con Rusia? Dzerzhinsky dice, hay que meter a Rusia en Europa. Rusia es un gigante euroasiático. En una época yo daba historia moderna,
y es fascinante la historia de Rusia anterior a la revolución. Culturalmente, es un mundo fascinante, pero Rusia estuvo desde el principio, desde Pedro I en adelante, mirando a Asia y mirando Europa, siempre en tensión. Desde lo cultural, desde lo geopolítico. Bueno, Dzerzhinsky dice tiene que estar con Europa, no empujemos a Rusia para Asia. Otro tema que plantea, hay que estabilizar Medio Oriente, frenar los conflictos bélicos, porque es una zona donde puede generar una crisis a nivel global. Neutralizar el conflicto latente en Cachemira. Cachemira es un valle que se encuentra entre la India y Pakistán, ¿sí? Que es otra zona candente desde lo geopolítico, y en los años 90 estaba todo el tiempo al borde de la guerra, con el detalle de que de que en esa zona había bombas atómicas, porque posguerra fría también hay que ver en el mapa dónde han quedado las bombas atómicas. Entonces no es lo mismo, ¿no? El conflicto, por ejemplo, Corea del Sur, Corea del Norte, es otro de esos lugares que se consideran geopolíticamente como zonas calientes porque hay bomba atómica, ¿no? Y por último, cuando uno analiza América Latina, si te tomás el trabajo de ver cuántas veces aparece nombrado, no aparecemos en este libro. El gran tablero mundial es decir que en los años 90 ni aparecemos. Por ahí una mención al final, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera como un espacio natural de influencia, y donde no hay cuestionamiento. Estados Unidos, consenso de Washington, América Latina está ordenada, se están aplicando las políticas neoliberales, pasó Pinochet, pasó Videla, pasaron a dictaduras. Por lo tanto, no es una preocupación. Ahora bien, tan solo 10 años después, por ubicarnos, ¿no? Que en términos históricos no es nada, muy poco tiempo después, si analizamos qué ocurrió con cada uno de estos puntos, ¿sí? Digamos, si las fuerzas sociales norteamericanas le hicieron caso a Dzerzhinsky, y vamos a ver que un poco no, porque la cosa se les complicó. China siguió un proceso de ascenso y de crecimiento económico. Ustedes ya han tenido algunas charlas vinculadas a esto, con lo que se llamó las 4 transformaciones o revoluciones. Rusia cada vez más se separó y se alejó de la Unión Europea para acercarse a China. Medio Oriente, recordemos que ahí aparece Bush con la Segunda Guerra de Irak. Recordemos la guerra de Afganistán. Por lo tanto, Medio Oriente, lejos de estabilizarse, conflicto absoluto. No solo eso, la primavera árabe y todo el desarrollo que implicó la crisis del norte de África. Luego la guerra en Siria. Por lo tanto, nada de esto de buscar un proceso de pacificación se dio. A partir de estos elementos de la realidad, y después del 2001, año clave para comprender todo esto, Torres Gemelas, ¿sí? ¿Recuerdan ese día, 11 de septiembre? Creo que es uno de esos hechos que al verlo en vivo y en directo todos recordaremos dónde estábamos en ese instante tan trágico y tan terrible. El 2001 implicó en términos geopolíticos un cambio, un inicio de una nueva etapa donde el enemigo ya pasa a ser el subversivo, vinculado a la religión, al Islam, bueno, toda esta complejidad que se produce después del atentado. Después de esto, el declinismo ya está aceptado. En los mismos estudios norteamericanos ya se reconoce que la hegemonía norteamericana, que Estados Unidos, y el lugar que había tenido desde el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya el mundo iba a ser otro, y que esa hegemonía indiscutida, inclusive durante la bipolaridad, ya iba a ser otro, y que la transición hegemónica había comenzado. Por lo tanto, la pregunta que se hace Dzerzhinsky es cómo encarar esta nueva etapa, cómo encarar este momento en el cual Estados Unidos va a dejar de ser la única potencia, o va a dejar de regular el mundo unipolar, y vamos a avanzar hacia un mundo multipolar, o vamos a ver qué forma, ¿no? Por lo menos hacia un esquema distinto. Y acá Dzerzhinsky vuelve a insistir, ya en el libro que yo les decía, en los años 2000, plantea la necesidad de la persuasión y no el uso de la fuerza, e insiste mucho en esto.
Dice, el dilema de los Estados Unidos es querer seguir siendo primera potencia por la fuerza, o buscar consensos, no pelearse con Europa, fortalecer la alianza con Europa, no generar mayor militarización y legarle a la humanidad lo mejor de nuestra civilización. Esto dice Dzerzhinsky. ¿Qué es lo mejor de la civilización, según los norteamericanos? Su democracia, los valores, ¿sí? Liberales, el respeto por... Bueno, estoy contando el planteo que hace un hombre de la cultura y del corazón de los intereses norteamericanos. Todo esto es muy interesante son dos obras que se las recomiendo muchísimo, porque para pensar hoy, para ver qué ocurrió, ¿no? con el diario del día después, qué pasó con esto. Y entonces allí Dzerzhinsky dice, evitemos el enfrentamiento abierto con China. Ya dice, no se puede neutralizar, el crecimiento ya se dio, listo, China es potencia. Año 2004, 2005, listo, ya la ve. No es la China del 2020, pero ya lo ve. Segundo, no jorobemos a la Unión Europea, vamos a cuidar esa alianza. Bueno, si viera hoy lo que están haciendo con la guerra de Ucrania y por decirlo muy académicamente, el quilombo que le están metiendo a los europeos en su propia tierra, cosa que los norteamericanos son bastante especialistas en hacer eso, en generar lío afuera, no le hicieron caso tampoco a Dzerzhinsky. Bien, otro elemento dice evitar las acciones unilaterales, priorizar el consenso a la fuerza militar, evitar profundizar el conflicto en el mundo islámico. Cuando él advierte con evitar las acciones unilaterales, ¿se acuerdan cuando fue la invasión a Irak, año 2003? Fue la primera acción bélica que los Estados Unidos hace sin el consenso expreso de sus aliados tradicionales. Y eso marca un antes y un después, y marca una crisis en el sistema de posguerra, de la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos dice, bueno, listo, pum, invado. Recuerdan que en ese momento ya Francia había marcado alguna advertencia, Europa decía, nos van a traer los líos acá muy cerca, no tan cerca como ahora, pero ya implicaba un conflicto bélico importante y prolongado, porque además las guerras en Medio Oriente son siempre largas. La forma de enfrentar el conflicto de los pueblos de Medio Oriente son formas de guerra sostenidas en el tiempo, guerras de desgaste, ¿no? Con todo lo que eso implica para los pueblos. Y además con enfrentar a un gigante, al gran hegemón, como los Estados Unidos. Bueno, entonces, todo este diagnóstico que Dzerzhinsky hace, o sea, el diagnóstico, todo lo que teme, ocurre. Va ocurriendo uno por uno. Y por último, ya en los principios de los 2000, dice, ojo con América Latina, hay amenazas de nuevos nacionalismos. Pensemos que en el 99 ya se encontraba Chávez en la escena política en Venezuela. Era muy incipiente lo que se estaba gestando. Estaba Chávez, ¿sí? Aparece allí, va a aparecer al poco tiempo el kirchnerismo, Lula, muy incipiente, pero ya lo advierte, y en este segundo libro, América Latina ocupa una gran cantidad de páginas. ¿Sí? Por lo tanto, de pasar a ser el espacio natural, pasamos a ser un espacio considerado de amenaza. Que esto todavía es lo que hoy se encuentra en cuestión. A ver, para avanzar entonces un poco más en el tiempo, en términos económicos, todo esto que va desarrollando, o que prevé Dzerzhinsky, que trata de evitar este declinismo, tiene un punto de inflexión, así como fue 1973, 2008. Yo creo que en el futuro, cuando los historiadoras que tanto nos gusta periodizar, hagamos nuestra periodización, vamos a decir 1973, 2008, la etapa del capitalismo financiero, globalizado, ¿no? Y en el 2008 va a empezar otra cosa, no sé bien qué, la cuarta revolución, la quinta, la tercera, no sé. Pero a partir del 2008, la crisis es tan profunda que el sistema tal como venía funcionando hasta el momento muestra que no es viable. Explotan las burbujas financieras, el problema inmobiliario en Europa,
La crisis, ¿recuerdan la crisis del sistema bancario en Estados Unidos? Que tuvo que salir el Estado a poner guita, porque se le iba el sistema financiero a cualquier lado. Y como tienen la maquinita, imprimen dólares, imprimen y se endeudan. Porque Estados Unidos es el país con mayor deuda externa, además. La crisis del 2008 marca un cimbronazo. Y en el 2011 esa crisis se traslada, en términos económicos, a Europa. Aumenta la desocupación en términos importantes. Todo esto que yo les venía explicando de las periferias en el centro, ¿no? O por primera vez las sociedades del centro sufriendo algunas de las consecuencias, por ejemplo, del desempleo, por esta misma dinámica impuesta por el capitalismo de, bueno, me voy a invertir, a poner la fábrica donde más barato me salga. Y si en Asia tengo por un plato de comida un obrero, y bueno, suerte, ¿no? No voy a pagar nada más que eso. Todo eso combinado con el contexto internacional de guerra, como yo les decía, explica la misma crisis dentro del sistema político norteamericano. Y en gran medida también explica cuál es la base social de una fuerza política como la de Trump, fuertemente conservadora y con un discurso antiglobalista. A veces es complejo comprender cómo desde un discurso tan conservador se puede presentar casi como una persona que busca construir algo nuevo o que busca ser antisistema, ¿no? No quiero decir revolucionario, porque es mucho, pero digo, desde un discurso absolutamente conservador, se plantea, bueno, vengo a patear el tablero. Inclusive eso ocurre en nuestro país, con algunas fuerzas que de manera muy conservadora aparecen como antisistema. Bueno, hay un historiador muy importante de Europa, decía, se puede ser revolucionario para volver a la Edad Media. O sea, uno puede querer cambiar todo y patear todo, pero no necesariamente eso significa que vayamos para adelante. Bueno, esta crisis, que acá nos centramos mucho en Estados Unidos, se ve acompañada por dos elementos fundamentales. Uno es el ascenso de la República Popular China, que comienza un proceso de apertura en los años 70, denominado las 4 modernizaciones, donde combina un sistema mixto, ¿sí? Del comunismo con un sistema capitalista o un capitalismo de Estado, con una planificación, los planes de la planificación china es impresionante. Si uno estudia lo que ocurrió en los últimos 30 años, realmente, bueno, transformó y modificó toda la estructura y la economía fundamentalmente global. Ahora vamos a ver por el tema de la demanda, y ahí nos vamos al tema de los recursos, ¿no? Lo que pide China, por un peso específico, la cantidad de miles de millones que son, modifica siempre los precios y el funcionamiento del mercado mundial. Y el segundo punto es la recuperación de la capacidad militar de Rusia. Son los dos elementos. Y aquí es donde aparece el debate de ante qué mundo nos encontramos. Nos encontramos ante un mundo que ya no es más unipolar, porque Estados Unidos no logra imponer reglas de juego, ¿sí? Vamos hacia una bi- o tripolaridad, o hacia una bipolaridad paralela. ¿Qué significa esto? Algunos autores dicen, bueno, Estados Unidos va a entrar en una especie de bipolaridad, o el bloque sajón, militar con Rusia y económica con China, ¿no? Como ahí un juego. Otros dicen, no, se va a conformar un bloque sino-ruso, China y Rusia asociados en conjunto y jugando en política internacional en forma articulada. Y otros plantean que nos encontramos hacia una transición, hacia un nuevo unipolarismo, ¿sí? Ahí va, centrado en China. La respuesta, yo creo que cualquiera que les diga que tiene la posta en esto, me parece a mí que está, ¿no? Que es imposible saberlo, porque esto está en pleno desarrollo.
La mayoría de los analistas internacionales y geopolíticos plantean que en realidad se trata de una transición hacia un mundo multipolar. Lo que pasa es que no es lo mismo el peso específico de China, de Rusia o de la Unión Europea, ¿sí?, que de África o de América Latina. Y ni hablar si nos pensamos como países independientes, porque China es un estado continental. ¿O no? O sea, el tamaño y el peso de China. La India es un estado continental. Estados Unidos es un espacio continental, ya lo hemos trabajado en el encuentro pasado, que se conformó a expensas de que nosotros somos los Estados desunidos del sur. Europa, la Unión Europea es eso, es la conformación de ese gran espacio, que hoy está implosionado. Hoy está con el euro devaluadísimo. Pero digo, este mundo que avanza o que puede avanzar hacia un mundo multipolar, hacia la multipolaridad, que sería para nosotros como regiones históricamente dependientes, sería lo más indicado, lo mejor, siempre y cuando podamos posicionarnos desde la construcción de nuestro propio Estado continental. Porque si no, ¿qué vamos a ir? Argentina sola a negociar con estos pequeños, ¿no?, territorios y pequeños poderes. Está clarísimo que, bueno, que eso va a estar complicado. Ahora bien, todo esto genera una complejidad que está vinculada a aquello que necesita el sistema económico mundial, el capitalismo mundial, el modelo de producción, para poder continuar su desarrollo. Energía y alimentos. Ni hablar con la guerra de Ucrania, esto se profundizó muchísimo, pero ya esto esta tendencia ya se venía dando hace por lo menos 2 décadas. Y está vinculada al aumento de la demanda de estos dos elementos que en América Latina los tenemos y en abundancia. Y aquí es cuando nos vamos a la temática de los recursos estratégicos. Yo les pasé este link, ahora se los pongo en el chat, sino que es un proyecto de investigación que hicimos acá en la universidad, donde los resultados los expresamos en este portal web, que se llama Geopolítica de los Recursos Estratégicos, y en una serie de mapas, de infografías, que ahora les voy a mostrar alguna, donde tratamos de mostrar, antes de la guerra, todos los contenidos fueron publicados en el 2020, cuando empezó la pandemia. O sea que, imagínense ahora cómo se profundizó, pero las grandes tendencias ya están señaladas allí en este trabajo. Entonces, no me voy a detener en esto, porque los debates teóricos, ya los que estuvieron en el encuentro pasado ya saben que me entusiasman y me puedo quedar hablando de que es un recurso natural, les juro que como 2 horas, y no lo voy a hacer, pero simplemente, después les paso el power y les dejo los materiales, la importancia de aplicar lo que Jauretche decía, ver el mundo desde acá, ¿no? Ver el mundo desde nuestra propia matriz y no desde las matrices ajenas. Pensar el espacio geográfico no como se hace desde Europa y desde los países centrales, sino pensarlo desde nuestra propia historia, nuestro vínculo con la tierra, nuestro vínculo con el suelo y con nuestros recursos. Tradicionalmente, Europa concibió el espacio geográfico como un receptáculo, ¿no? O sea, dicotomía, hombre-naturaleza. Y la naturaleza al servicio del hombre. La concepción mercantil, la naturaleza como objeto. Por eso es que se habla de materia prima, ¿no?, del mundo natural, del recurso natural, todo al servicio del hombre, la explotación. Esto analizado desde el liberalismo, el neoliberalismo, con esta matriz racionalista antropocéntrica, además, recontra antropocéntrica, y antropocéntrica, el hombre es el centro y el hombre, ni siquiera la mujer, recontra antropocéntrica, que se expresa en el momento de la conquista de América. El vínculo con la naturaleza en la misma civilización europea fue cambiando.
cuando se construye todo esto que estamos mencionando acá, de la naturaleza en cuanto a objeto que me sirve, que exploto, es a partir de la conquista de América y el surgimiento lento del capitalismo. Toda esta concepción, desde nuestra América, desde la América Latina, se encuentra absolutamente cuestionada, no solo por elementos de soberanía, elementos vinculados a lo político, que ahora vamos a charlar, sino también por elementos culturales. Y yo acá puse simplemente mencioné dos grandes tradiciones. La tradición de los pueblos ancestrales, los pueblos originarios, que hoy se ha denominado y que se ha teorizado como la doctrina o la cosmovisión del buen vivir, o del vivir bien, que existe y que es sustento de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Constitución de Venezuela, de la Constitución de Ecuador, los 3 estados que lograron cambiar que hicieron reformas constitucionales en la primera década del siglo XXI. En este buen vivir, la naturaleza es sujeto de derecho. A mí esto me costó un montón entenderlo. De hecho, hice unos seminarios y todavía me cuesta entender. Sujeto de derecho, ¿sí? Los bolivianos y las bolivianas se explican, y está todo el desarrollo que han ahora realizado en forma teórica. Durante mucho tiempo las culturas americanas son culturas de la oralidad, por lo tanto muchas de estas cosas hasta hace algunos años se encontraban en la cultura oral y no textualizadas en los textos, en la academia. Hoy sí, hoy hay un montón de material. Bueno, una tradición absolutamente distinta a la eurocéntrica, y la otra vinculada al cuidado de la casa común, tal como lo denomina el Papa Francisco. Doctrina social de la Iglesia, la teología del pueblo, ¿sí? La tradición vinculada a la concepción cristiana del cuidado de la comunidad. Y de los bienes, la Laudato Si, no sé si la han leído, la encíclica del Papa Francisco, tiene una definición sobre todas estas temáticas muy interesante, porque además plantea la cuestión de la propiedad común de los bienes, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos nosotros y nosotras por recurso estratégico? ¿Y por qué América Latina está en problemas? A ver, estamos en problemas si no hacemos algo para defender todo esto, ¿no? Porque cuando le vamos a hacer un rápido repaso por esto, vamos a darnos cuenta por qué en la etapa que se viene vamos a estar en el centro de la disputa. No hay vuelta. Esto sí, no es bueno, un poco más, no es zaraza. No, esto va a ser así porque hay razones materiales que así lo muestran. Para que un recurso sea estratégico, primero tiene que ser, yo ya lo mencioné, clave para el funcionamiento del modo de producción capitalista. ¿Sí? ¿Qué necesita hoy el capitalismo? Energía y los insumos para el desarrollo de todo lo que implica la tecnología. Por lo tanto, litio y minerales raros, que son unas cosas rarísimas que bueno, tenemos que invitar al geógrafo que trabaja acá para que nos dé, desde el novio que está en la Amazonia hasta, bueno, minerales raros que son utilizados en ese desarrollo de la tecnología. Segundo, ser clave para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial. Tercero, para el despliegue de una economía verde o de postdesarrollo, como se denomina. Esto no es un dato menor porque el ambientalismo o de economía verde no solo hablan los movimientos indígenas de buen vivir. En los mismos países centrales está apareciendo toda una línea vinculada a la economía verde o la economía del posdesarrollo. De hecho, acá el macrismo durante su gestión generó unos programas de traer no sé qué cuánta, digo, hay un discurso, el gobierno actual de los Estados Unidos también lo tiene, ¿no? Que hay que mirar bien cómo se plantea, qué es lo que plantean, para qué, ¿sí? Porque además tenemos que tener en cuenta que el nivel de contaminación que generan los países centrales no tiene nada que ver con la contaminación que generamos los países pobres, empobrecidos en realidad, no pobres, pues somos países ricos empobrecidos.
La otra condición es ser un bien escaso, o relativamente escaso, ser insustituible y estar desigualmente distribuido. ¿Sí? ¿Cuáles son estos recursos? ¿Vamos bien hasta acá? A ver, un poco las caras, ¿sí? Vamos mucho. Miren la hora que es, pero me falta el agua, el litio, el gel, ven que tomo un poco de agua. Bueno, después va a haber que poner pausa, editar y volver. Ahí volvemos. ¿Les parece que sigamos un poco más y después ya hacemos el debate general? Porque por ahí hacemos un cortecito, mejor sigo, si no se están durmiendo. Avanzá. Viene bien, viene bien. Vamos bien, bueno, avanzo entonces. Estamos como dijo el compañero, haremos lo que podamos, así que dale para adelante y a no aflojar. Sigo, no los quiero Sí, marear, sí. por ahí son temas que los que vienen siguiendo la geopolítica y eso les deben resultar conocidos, por ahí para algunos es nuevo, pero bueno, vamos a continuar un poco más. Entonces, les decía, hay veces que ver las cosas en la historia, o por lo menos porque yo vengo de historia, me resulta más sencillo. Esta idea del bien, del recurso estratégico. Pensemos en el mundo del siglo XVI, ¿sí? Momento de la conquista de América, justo ayer fue, ¿no? La conquista, el día de la conquista, bueno, 12 de octubre. La conquista se produce justamente porque Europa necesita 3 cosas, básicamente. Oro, plata, podemos agregar especias, ¿sí? Y energía. Energía en ese momento es madera. La madera para ser utilizada como fuente de energía. Y alimentos, ¿sí? Pensemos que se venía de la crisis del siglo XIV, con la peste negra, que tanto se habló con esto de la pandemia, tratando de buscar equivalentes. La peste negra en Europa fue terrible. Imagínense que se llevó puesto a 1/3 de la población. En Europa había cerca de 30 millones de personas, un número muy bajo, 30 millones en lo que es Europa Occidental, 1/3 perdió la vida en el siglo XIV. Europa necesitaba ampliar las fronteras, llegar a Asia. Esos son los recursos que genera la necesidad de la expansión y que una vez que se topa con América, son los que va a organizarse y va a considerar estratégicos, especialmente los metales, el oro y la plata, los metales preciosos. Luego, cuando comienza el proceso industrial, fíjense cómo acá hay alguna variación, porque se sigue necesitando el alimento, pero se necesitan los insumos para la industria textil, el algodón. Sin el algodón que producía Estados Unidos, no hay capitalismo. Por lo tanto, sin esclavitud no hay capitalismo. Porque los que producían el algodón eran los esclavos, las personas esclavizadas. El carbón, el hierro, y luego, con la segunda revolución industrial, fíjense que hablamos de la tercera y la cuarta hoy, al principio. Bueno, acá nos vamos para atrás, el petróleo y el gas. Esos serán los elementos, los recursos, perdón, no elementos, estratégicos en el momento de la segunda revolución industrial. Ferrocarril, ¿sí? La invención o la creación del automóvil, el acero, bueno, la Torre Eiffel, ¿no? Todo ese momento de segunda revolución. La tercera está vinculada con lo que yo les marcaba de cuáles son los recursos hoy. Capitalismo financiero y fundamentalmente la cuarta o quinta revolución industrial. El agua, el litio, los minerales raros, el oro, porque frente a la crisis monetaria de todo tipo que estamos viviendo, el oro se ha revalorizado y hace ya un tiempo largo, viene aumentando su valor. El petróleo no convencional, porque el petróleo es un recurso no renovable, al igual que el gas, por lo tanto, es un recurso escaso. Piensen lo que decíamos antes, que sea escaso, que esté mal distribuido. Ahora vamos a ver los mapas.
está todo mal distribuido. Mal distribuido en el sentido de que no está en forma pareja, ¿no? En los territorios y en los continentes. Y los alimentos, que siempre son un recurso estratégico, al igual que el agua, porque dependen de la subsistencia humana. O sea que eso lo vamos a encontrar en cualquier momento de la historia, desde el Nilo en adelante, ¿sí? Ahora, en los diferentes momentos del capitalismo, la necesidad de la apropiación de los recursos generó procesos de colonialismo. Y esto es un gran problema. ¿Para quién es un gran problema? Para los territorios que contamos con recursos estratégicos abundantes. Eduardo Galeano, en su libro tan famoso Las venas abiertas de América Latina, decía algo así como: la riqueza del continente es la pobreza de los pueblos. Y esto es un tema. Durante la conquista ocurrió esto, las zonas más ricas fueron las más castigadas. Piensen ustedes que la zona de Perú, de Bolivia, era, bueno, la frase de vale un Perú, ¿no? Vale un Perú, esto yo se lo escuchaba mucho a mi abuela. El vale un Perú venía de la época colonial, donde el Perú era el centro y el corazón. Luego fueron las zonas saqueadas, explotadas al extremo. Entonces, frente a esta historia que conocemos, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con estos recursos? Y esto ya lo advertía, para volver a Juan Domingo Perón, como hicimos el encuentro pasado, lo advertía Perón en dos momentos. Lo advirtió a lo largo de toda su carrera política, pero tomando dos documentos que son importantes: uno, la conferencia dictada en la Escuela Nacional de Defensa, año 53, y el otro, el modelo argentino para el proyecto nacional, un texto presentado en realidad por Perón en la inauguración de las sesiones del Congreso, las sesiones ordinarias en el año 74, el último de los grandes documentos, que realmente hay que revisarlo porque allí plantea la cuestión del continentalismo, el universalismo, tiene un planteo vinculado a lo ambiental que es de avanzada para la época. Y en estos dos documentos, provenientes de su tradición y su formación militar, y vinculado a la defensa, realiza un análisis de todo esto que estamos comentando. Lo voy a leer así, no lo tengo que parafrasear, y por algo está aquí la cita. Decide 53, nosotros estamos amenazados a que un día los países superpoblados y superindustrializados, que no disponen de alimentos ni de materias primas, pero que tienen un extraordinario poder, jueguen ese poder para despojarnos de los elementos que nosotros disponemos en demasía en relación a nuestra población y a nuestras necesidades. Y en el año 74 decía: a pesar de la llamada Revolución Verde, el tercer mundo todavía no ha alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consume. Y para llegar a su autoabastecimiento necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de una justicia social que todavía está lejos de alcanzar. De todos modos, mantener el actual ritmo de crecimiento de población humana no es tan suicida como mantener el despilfarro de los recursos naturales en los centros altamente industrializados, donde rige la economía de mercado, o en aquellos países que han copiado su modelo de desarrollo. Creo que está claro cuál era el problema que observaba Perón, y también cuál era la solución para él, donde, de la mano de este planteo en los años 50, en la conferencia del 53, había realizado la conformación del ABC, que lo mencionamos en el encuentro pasado. La unidad continental era para Perón, al igual que para Ugarte, la única manera de lograr defender estos recursos estratégicos. El video después se los paso. Es un video con imágenes satelitales de diferentes recursos naturales, pero lo pueden ver en otra oportunidad. Así avanzamos. Bueno, litio. Vamos a ver algunas imágenes, después, insisto, les paso todo, así les puede quedar y lo pueden mirar con detenimiento. Como ustedes saben, el litio, el mineral del futuro, que más que del futuro ya es del presente, está vinculado con la utilización de las energías verdes, ¿sí? Se prevé que el litio sea la fuente energética que reemplace
al petróleo, al gas, porque tiene una forma de acumulación en baterías que es altamente práctico la utilización, ¿sí? Y es no contaminante, fundamentalmente. Y además, como si bien este es un recurso no renovable, como hasta ahora no se venía explotando, ¿sí? Hay una disponibilidad mucho mayor. ¿Dónde se encuentra este recurso? Fíjense acá, los círculos indican la proporción de disponibilidad del recurso, ¿sí? Fíjense el triángulo del litio en América Latina, Argentina, Chile y Bolivia. La alta concentración. En Perú se descubrió hace 2 años un yacimiento y están viendo cuánto hay. Estos datos tienen que actualizarse porque ahora cobró tanta importancia que están invirtiendo en muchos lugares en búsqueda de nuevos yacimientos. Pero los porcentajes son muy importantes. Ahora, ¿para qué se utiliza? Bueno, me fui para otro lado. Ahí, volvimos, ahí está. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, como yo les decía, para las baterías, ¿sí? Fíjense acá cómo observamos el aumento. Para los celulares, los vehículos electrónicos, las baterías a litio, las baterías recargables, todo esto está teniendo un aumento en la demanda exponencial. Y esto va a continuar de manera muy importante, ¿sí? Por el otro lado, el shale, el petróleo no convencional, el que está en Vaca Muerta. Acá hay una explicación para aquellos que quieran saber o que no conozcan bien qué es el shale, en términos geográficos y geológicos en realidad, qué es lo que implica la explotación del shale y cuál es la diferencia con el petróleo convencional, ¿sí? Acá una sola cosa para tener en cuenta, para explotar el shale es necesario generar una fractura hidráulica, hay que entrar, hay que romper, y la utilización del agua es muy importante, ¿sí? Por eso ahí hay un debate también vinculado al ambientalismo, por la contaminación que esto genera. Estados Unidos es un gran productor de shale, y hace ya un tiempo largo que generó una inversión muy importante para abaratar los costos de explotación. Nuevamente, América del Sur, y en particular la Argentina, es muy rica en yacimientos no convencionales. Estas son reservas estimadas hacia el 2012, se han encontrado nuevas, ¿sí? También en la plataforma marítima. Solamente una cosa acá, fíjense esta zona que ven acá, cuando vayamos a ver el acuífero Guaraní, no sé si llegan a ver los límites y el mapa, pero coincide con el acuífero. La disponibilidad del producto y del shale, y esto es una de las grandes amenazas para el agua dulce y para el acuífero Guaraní, que de hecho en una región de Uruguay empezaron a hacer búsquedas de petróleo no convencional, y se armó un lío bárbaro, porque el acuífero Guaraní es el mejor ejemplo de qué es lo que pasa cuando un recurso estratégico no se gestiona en forma regional, porque justamente el agua y el acuífero es un recurso transfronterizo. Entonces pone en evidencia todos los problemas que también existen con el resto de los recursos, pero en el caso del agua, mucho más tangible, porque además implica la gestión del recurso hídrico, que estamos todos unidos, o sea, está todo articulado. Imagínense la zona de la Mesopotamia. Bueno, me voy para porque puse hipervínculos, esto me pasa por hacerme la tecnológica, ¿vieron lo que es? Entonces pongo el clic y se va a la página web. Bueno, gas y petróleo. Esto es otro de los grandes problemas con los que nos encontramos, porque esto que ustedes ven aquí son las barras marrones, es la reserva de petróleo, y los círculos verdes es la variación de demanda. Yo creo que está todo dicho, ¿sí? Fíjense lo que creció la demanda de gas y petróleo en China
en la India, en el sudeste asiático, ¿sí? Y fíjense dónde está la disponibilidad, Medio Oriente y la zona de Venezuela. Hay un nivel de nuevo, la distribución desigual, que es una de las condiciones para que un recurso sea estratégico. La demanda está en un lado y la disponibilidad está en el otro. Aquí se observa la cuestión del oro, los países productores, y después quiénes son los que tienen reservas en oro. El país que mayor posesión de lingotes de oro por toneladas tiene es Estados Unidos, lo sigue Alemania, ¿sí? Luego viene Italia, Francia, y así va disminuyendo. Y por último, la cuestión del agua, donde a pesar de ser un recurso que podría llegar a ser considerado renovable, por las características de la explotación, la importancia que tiene, y además por el porcentaje de agua dulce que hay en torno al total de agua en el mundo, es considerado un recurso escaso. Acá lo que tenemos es la distribución del agua. Nuevamente, miren la Unión Europea. ¿Sí? Miren América del Norte. Cuanto mayor desarrollo, mayor consumo de agua, mayor consumo per cápita. Los países desarrollados tienen un altísimo consumo de agua, porque además el agua se utiliza no solo para el consumo humano, sino también para muchas otras tareas. La disponibilidad y la demanda están desencontradas. Lo mismo que con el litio. Lo mismo que en gran medida con el shale y con el petróleo, aunque Estados Unidos también tiene sus reservas, dijimos. Lo que pasa es que Estados Unidos quiere proveerse primero las de afuera y guardarse las de su reserva para después, para hacer la proyección de cuánto tiempo va a aguantar con energía. Y en este gráfico y en este mapa se observa la importancia de América del Sur en el caso del agua. En todos los recursos es notable. Minerales raros, como yo les decía, que no está acá, es importante, pero litio y agua, fundamental. Y para ir cerrando y luego conversar un rato, lo que yo les comentaba del acuífero guaraní. Los acuíferos, el subsuelo de nuestra patria, parafraseando un poco a Scalabrini y Ortiz, es la riqueza de nuestro subsuelo. El acuífero se caracteriza por ser justamente una fuente de agua dulce que se encuentra en forma subterránea y que solo en algunas zonas emerge. Solo uno puede acceder, digamos, al agua, o solo puede observar, y el agua está en la superficie, solo en algunas regiones. Por ejemplo, los esteros de Liberá, ¿sí? Donde ahí uno observa el agua del acuífero. Pero en realidad, toda esa región está montada sobre el acuífero. Y por debajo, como vimos recién en el otro mapa, está el acuífero montado sobre el recurso del petróleo y gas no convencional. Por lo tanto, es una región muy rica en recursos estratégicos. El acuífero se distribuye de esta manera, como ven, la mayor parte está en Brasil, luego en la Argentina, Paraguay y Uruguay. Esto tiene que ver con las dimensiones de cada uno de estos estados. Y si ustedes miran, son el sistema del acuífero guaraní, que es el SAG, como se lo denomina, son los 4 países fundacionales del Mercosur. Son los países de la Cuenca del Plata. Para que observen la importancia de los acuíferos, aquí se encuentra el acuífero guaraní, ¿sí? Que está dentro de los 5 acuíferos más importantes del mundo. Los acuíferos son muy requeridos para la utilización del agua dulce porque, a pesar de que es agua subterránea, es muy fácil de sustraer, y la calidad, esto ya son cuestiones de geógrafos que yo toco muy de oído, ¿no? Pero, digamos, lo que uno lee y lo que explican es que es un recurso que es muy buscado por la facilidad en cuanto a la explotación. Esto es un poco la idea que me han transmitido, ¿no?
Bueno, para poner, yo les decía un ejemplo sobre la gestión del recurso. Después les voy a pasar un artículo donde todo esto se detalla. Simplemente lo que quiero marcar es que durante los años 90-2000, con la creación del Mercosur, se generaron instancias de articulación. Es verdad, ¿no? O sea, sí, en los 90, cuando se crea el Mercosur, hay todo un proceso que lleva a la construcción del proyecto para la protección ambiental y el desarrollo sostenible del SAG, del acuífero. Perfecto. ¿Cuál es el pequeño problemita? Que el ente ejecutor es la OEA, los que financian son los organismos internacionales, y las instituciones asociadas son todas estas que ustedes ven acá, donde está desde el Servicio Geológico Alemán hasta el programa asociado de agua del Banco de los Países Bajos. Los holandeses y las empresas holandesas tienen un montón de propiedades en esta región, porque todo esto que estamos viendo hay que cruzarlo con el mapa de la extranjerización de la tierra. Y se arma un combo que uno se vuelve un poco loco y loca, ¿no? Porque decís, ay, por Dios. Bueno, ¿cuál es el problema? Que los primeros que acceden a toda esta información, ¿sí?, son los organismos internacionales. En nombre de la preservación del recurso, antes que los estados, el Mercosur le da autorización a los organismos internacionales para que hagan los estudios de ecosistema, no sé, sustentabilidad y no sé qué cuánta cosa, y la información la recaban ellos, con la posibilidad además de haber accedido al territorio y haber observado todo lo que quisieron, no solo qué pasa con el acuífero guaraní. Y acá hay una cuestión muy importante, que es la creación del grupo que ustedes ven acá, Water Resources Group, mi inglés es malísimo, que va a conformar la alianza Aqueduct, que está integrada por todas estas empresas que ustedes ven aquí. Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, AB o algo así, la Goldman Sachs, JP Morgan, Shell. Fíjense cuáles son las empresas que conforman las asociaciones internacionales que ponen guita para estudiar cuánto puede ser sostenible en la explotación del agua dulce. ¿Sí? Lo que está en juego es la mercantilización del recurso. Y obviamente que las empresas que producen bebidas ya lo están haciendo. Por ejemplo, Paraguay, que está montado sobre el acuífero, la población paraguaya tiene que pagar el agua mineral. Durante los años 2000, la primera década de los años 2000, especialmente en el 2010, se generó un modelo absolutamente distinto de gestión, que por eso digo que acá está el ejemplo más concreto. ¿Cómo se puede, en nombre de la unidad del Mercosur, llamar a los organismos internacionales y en nombre de la preservación y del buen uso del ambiente, meter a ONG y asociaciones que están integradas por detrás por esos nombres que vimos, pero que se presentan con un nombre bonito, que quieren salvar supuestamente a la humanidad? Esta idea de internacionalizar la zona donde hay recurso, ¿no? Lo mismo que pasa en Amazonia, hay que internacionalizar. O la Antártida, o los hielos continentales, ¿quién lo cuida? Bueno, el otro esquema de gestión es el que se planteó en el 2010, donde se hizo un acuerdo ad hoc del Tratado de la Cuenca del Plata del año 69, y el Mercosur se plantó. Y generó todo un sistema de cuidado ambiental, uso sustentable, cooperación e intercambio de información, porque acá lo primero que buscan los organismos internacionales es acceder a la información, que lo hicieron, de hecho, a fines de los 90. Con una lógica, ahora sí en el 2010, de la defensa de la soberanía estatal, ¿sí? Entonces, ya para cerrar, y les leo en el chat y abrimos los micrófonos. Las amenazas latentes son muchas. En este caso puntual, pero también ocurren en otros, se produce una creciente contaminación producto, por un lado, del avance de la frontera agrícola, y esto tiene que ver con un recurso que no hablamos, que es la cuestión de la soja, del avance
de la soja que genera una desertificación por el otro lado y arruina los suelos, propio de la demanda china también, ¿no? Ahí. El creciente aumento de la demanda para consumir el agua virtual. El agua virtual o el consumo indirecto significa el agua que se utiliza para producir un cultivo, para producir soja o trigo. En el caso de la soja consume, yo no les quiero, lo tengo por ahí por el trabajo, no les quiero decir de memoria, pero casi como si les dijera 4 veces más que otros productos, que el maíz. O sea, la soja, además de todos los problemas que genera para el suelo, necesita mucha mayor cantidad de agua dulce. El otro problema es la explotación y la búsqueda de petróleo no convencional, que es esto que yo les decía, de buscar la fractura hidráulica para ver si hay petróleo, y encima, en el caso de que haya, teniendo tanta agua dulce disponible, esto es una combinación y es un gran negocio, porque te baja un montón el costo de producción, vos tenés el acuífero y tenés la posibilidad de hacer una fractura hidráulica para llegar al recurso. La otra amenaza es la privatización del recurso, la extranjerización de la tierra. Están los mapas que uno ve cuántas hectáreas de tierra están en manos extranjeras, eso está disponible, la información, y realmente es terrible cómo se concentra en la zona de Corrientes y Misiones. El noreste sería el noreste de Corrientes y la zona de Misiones. Y por último, la última gran amenaza, la presencia de fuerzas militares, que esto sí es un tema que actualmente sigue como, digamos, pendiente o en observación, porque cada 2 por 3 aparece este pedido de los norteamericanos de poner una base militar o en Paraguay, o presencia en la triple frontera, o el entrenamiento de las tropas especiales o de alguna misión conjunta. Hacen un trabajo muy interesante de denuncia de todo esto, algunos diputados del Parlasur, tanto de Misiones como de Paraguay, que llevan, traen la sede está en Montevideo, pero bueno, llevan información al Parlasur de qué es lo que está pasando, de cuáles son las amenazas inminentes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como conclusión, somos países ricos, pueblos ricos, tenemos muchos recursos, y resulta necesario, estamos viendo una computadora, a ver si puedo sacarlo. ¿Alguien está compartiendo su pantalla? Bueno, les decía, resulta necesario la defensa de todos estos recursos, fundamentalmente teniendo en cuenta la herramienta de la integración regional, con todo lo que hablamos en el encuentro pasado. Si la construcción de un bloque regional, si tomamos el caso del agua, es muy claro cómo la negociación con los organismos internacionales y las empresas es absolutamente otra. Ni hablar si estamos pensando en China o en estados tan importantes como estas nuevas potencias que ya hoy son una realidad, no son el futuro, ¿sí? Ya se encuentran con un peso específico, concreto en nuestros territorios. Bueno, hasta aquí he hablado mucho. Era mucho. Bueno, les leo y les escucho. Estoy leyendo el chat. Bueno, ¿algún comentario? Para usar el micrófono, ¿eh? Siempre hay un Viva Perón en el chat. Ya voy a identificar quiénes son. En la tercera clase los voy a identificar. Néstor, ahí te identifiqué. ¿Me escuchás, Mara? Vamos, Perón. Sí, Carlos. Sí, no, la primera conclusión de estas 2 intervenciones tuyas es que este seminario está lleno de peronistas, lo cual no sé, no te atragantes con lo que estás tomando, pero es cierto, las cosas hay que ponerlas en contexto y decir la verdad. Bueno, pero más allá de eso, dejo paso a quien quiera hacer alguna pregunta para ir redondeando esto. No quiero intervenir más. Dejo constancia de lo que acabo de decir. Adelante. Que queden Bueno. actas. Néstor, adelante.
Sí, simplemente viendo la última parte, desde ya agradecerte por esta ponencia que has hecho, muy clara, muy precisa. Me encanta el modo de explicar cosas tan complicadas y tan amenazantes de nuestra existencia y tan completas, ¿no? Pero al mismo tiempo, con la síntesis del final, uno nota que ante esas amenazas lo difícil de la tarea y lo desesperante y a veces bajoneante, porque uno se da cuenta que cuenta también con elementos muy escasos para también generar esa necesaria mentalidad de nuestra población para defender lo que es propio, ¿no? Y uno ve que por allí, con el avance de la ultraderecha, esto cada vez se complica más. Y entonces la pregunta concreta es: ¿cómo hacer, más allá de, lógicamente, participar de estos encuentros en los que nos formamos, nos capacitamos, recibimos información técnica nos sirve mucho? ¿Cómo hacer para esa salida que se necesita, que es necesaria en el convencimiento con la gente? Porque si no, las amenazas estas no son solamente latentes, sino que ya es una realidad, ¿no? No quiero que se vayan deprimidos y deprimidas de la charla, por favor, un poco nomás. Ahí Arnulfo, claro, acá hay gente de Misiones, está explicando algo de la zona de recarga y recarga que a mí me costó, con los geógrafos me peleo, me cuesta entenderlos, pero después si alguno de Misiones o que tenga conocimiento quiere ampliar algo de esto, está buenísimo. Pero digo, para lo que decía Néstor, no, yo no tengo la respuesta, ahora que algún otro compañero dé alguna idea, pero creo que hay un tema básico, por lo menos desde lo que uno puede hacer, de dar a conocer, y de tratar de buscar las herramientas de explicar esto que es tan complejo, ¿no? de mostrarlo, decir, bueno, a ver, el mapa, tierras extranjeras, agua, petróleo, fuerzas armadas, superponer todo, como los antiguos, ¿se acuerdan? Como los portfolios que uno iba haciendo así, como los mapas que tenían los papeles de calcar. Bueno, hay tanto para hacer, pero es evidente que lo primero es conocer y ser conscientes de esta amenaza, ¿no? Ahí yo iba a decir una reflexión, o no sé, una mezcla de pregunta y reflexión. Yo soy de Corriente, pero vivo en Resistencia, Chaco, ahora que el Chaco fue construido también en gran parte por correntinos. Aquí yo lo que veo es que hay una especie de capa geológica, cultural, que nos sobrecarga de diagnóstico, digamos, una sobredosis tenemos de diagnóstico, pero de diagnóstico disperso. Este ordenadito que hace Mara es espectacular porque de alguna manera junta los pedacitos. Entonces lo que nos está faltando es generar una cultura de la capacidad ofensiva, digamos, porque somos muy buenos para la resistencia, pero para generar capacidad ofensiva, primero no está creada la cultura en nuestra dirigencia, porque todo es adaptarse, adaptarse, adaptarse. Y la capacidad ofensiva supone en base a esta agenda, ¿no? Porque yo fui jefe de planeamiento en tierra acá en Chaco, cuando empezamos a evaluar los 11 casos de más de 20.000 hectáreas. Una de ellas, así tipo capa geológica también de las empresas, Santa Fe, Buenos Aires, Colombia, propietario final, Reno, Nevada. Entonces esa ley que ahora ya Macri ya la suspendió de alguna manera, una de las primeras que deshabilitó, digamos, o habilitó hoy probablemente el mapa sea muy pesado de la propiedad, entre propiedad directa de testaferro. Y entonces ahí viene, si hay una cultura más de ofensiva, decir, che, si en el 2% del territorio está el 74% de la población, cualquier reunión en el Departamento de Estado va a decir, ¿para qué mierda quieren tierra si no la ocupan?
Digo, en un esquema de Estado Mayor del enemigo. Entonces, digamos, sale solo un eje, un vector estratégico de ataque nuestro, que es volver a ocupar el territorio. Y una política pública, micro, meso, macro, de volver al campo, volver a las pequeñas ciudades, así sea anárquicamente, mejor planificadamente, pero ya parece un vector, arraigo, ¿no es cierto? Segundo vector, tenemos 2 PBI en el mar. Entonces la soberanía acuática, sea de agua dulce, empezando por las nieves, los arroyos, los ríos, los mares, la Antártida, tiene que ser un segundo vector de ataque ofensivo. Me acuerdo de Perón que decía la mejor manera de recuperar las Malvinas es mandemos a nuestras mujeres. Dice, en segunda o tercera generación tenemos todos hijos argentinos. Bueno, algo así tiene que poder hacerse para ocupar todas las aguas, todas. Tercer vector. ¿Por qué digo yo nuestros hijos y nietos eternamente tenemos que transmitir una actitud defensiva? ¿Por qué razón el embajador de Estados Unidos dice cualquier pelotudez acá? Y si bien nuestro embajadorcito en Washington no tiene permiso para hacer la misma cosa allá, pero nada nos impide a nosotros militantes empujar, auspiciar y conformar el movimiento peronista en Estados Unidos. Nos va a llevar 5, 10, 15, 20 años. Bueno, aprendemos de los orientales. Nosotros necesitamos crearle un grano en el orto allá. Y tenemos aliados. Tenemos aliados. Nuestro bisnieto ya tiene que estar haciendo quilombo pacífico, institucional, democrático, pero si algo no espera a Estados Unidos, es que le salga un movimiento político, social, cultural, que todas las semanas le ponga a la agenda ya. Digo, esos vectores necesitamos construir pero exige una capa geológica, cultural distinta, una verdadera oleada político-pedagógica que empiece a poner acento. Voy a otro ejemplo, que en realidad lo estamos empujando ahora, ¿no es cierto? El jefe del Banco del Chaco, no ahora, sino al anterior, de Los Santos, se llama, está empujando con cierto aval, Coqui, cierto aval, digo, porque esta propuesta rompe con el dólar, entonces el jefe político no puede salir públicamente a decirlo, que el argentino digital, que es cierto, necesitamos un gobierno revolucionario y un pueblo organizado para imponerlo, situaciones, prerequisitos que no tenemos, pero puede aparecer un tercer requisito que es un quilombo generalizado en el planeta que por emergencia nacional podamos sacar el peso argentino digital, que en un solo acto político de 3,7 de déficit o 4,5 de déficit pasamos a 11 puntos de superávit. ¿Y qué fondo monetario de Morondanga va a venir a rompernos las pelotas si tenemos superávit? ¿Y qué derecha de mierda nos va a romper la pelota si tenemos superávit y nos podemos dar el lujo de bajar los impuestos? Entonces digo, estos vectores de ofensiva es como para ratificar, digamos, la mejor defensa es un buen ataque. Así que eso no me quería decirlo, para que no, siempre hay posibilidades de atacar a pesar de estar débiles y amenazados. ¿Queda alguna otra pregunta, compañeros? Si no, vamos cerrando, Mara. Sí, sí, como usted diga, por allá, que comanda. No le gustó Una que se le intervención. critique a Cancillería al jefe, ¿no? Una intervención más. ¿Cómo ya le vamos. va? ¿Cómo le va, Arnulfo? Acá está Arnulfo con las zonas de carga y descarga del acuífero. Sí, nosotros
tenemos serios problemas porque estamos sobre el acuífero guaraní, sentados sobre el acuífero guaraní, y no tenemos acceso a ese recurso. Nosotros en Misiones tenemos escuelas que en verano por ahí no tienen agua, por ejemplo. Y nuestras aguas superficiales, que son también abundantes, pero están todas contaminadas porque no hay un uso racional de los agrotóxicos, no hay una ley que prohíba, digamos, el uso abusivo de estos productos. Y tenemos a la empresa pastera chilena, que no es tan chilena, digamos, hoy en día ya es más de capitales financieros, que tiene más de 300.000 hectáreas en la provincia. Y la producción de la materia prima, que es el pino, utiliza mucho agrotóxico porque obviamente le abarata el costo de producción. No es lo mismo la limpieza de un pinar, hacerlo manualmente, que poner una persona con una mochila o un tractorcito fumigando hectáreas y hectáreas. Entonces, es muy difícil porque no hay, yo al menos no veo voluntad política de controlar esas cosas. Sobre todo porque yo pienso que la empresa lo hace porque el poder político se lo permite. Entonces, es muy difícil si no hay decisión política de controlar estas cosas. Y con respecto a lo que decía el amigo y compañero Jorge Migueles, yo creo que la defensa de nuestros recursos naturales lo tiene que hacer el Ministerio de Defensa junto con la Cancillería. Acá tengo que criticar lamentablemente a un organismo donde trabajó alguien que yo conozco, pero yo no veo voluntad política de proteger nuestros recursos. Más bien veo una avidez por ofrecer nuestros recursos. Y eso me parece que solamente generando una contracultura, como decía Migueles, pero para eso necesitamos los comunicadores tener clara la situación y empezar a generar un sentido común en ese sentido, valga la redundancia, ¿no? Bueno, compañeras, compañeros, Mara, querida, nos volvemos a encontrar el viernes 21, ¿verdad? Exactamente, El exactamente. viernes 21 para cerrar con el tema Malvinas y todo lo que hay alrededor de esta cuestión. Y el Gracias mar. a vos. Gracias Malvinas a vos. y el mar. Gracias a vos nuevamente. Tu aporte de que aparezcan debajo de las baldosas los peronistas me parece que es el punto negativo de tu charla. Así que, sí, grave, un problema grave. Ya lo estoy llamando a Canosa para quejarme. Así que Chau. un abrazo para todas y a todos. Nos encontramos el viernes 21. Viva Perón, carajo. Hasta el viernes. Sí, Chao, chao. un abrazo, hasta el viernes. Hasta el viernes. Felicidades. Me parece que están saboteando el seminario. Estos peronistas son... Gracias por todo, muy bueno. Gracias, Hasta el abrazo viernes, para todos. compañeros. Buenas noches, compañeras, compañeros. Hasta Saludos, luego. muy bueno.